B. Tu radio. Comienza Mujeres Innovadoras, un espacio pensado para acompañarte en todos los ámbitos de tu vida y ayudarte a convertir tus sueños en proyectos, porque lo único imposible es aquello que no intentás. Conduce Mabel Mateos, edición de contenidos Cristina Castellino. MIA, Mujeres Innovadoras Argentinas, abre un espacio para que te sientas acompañada y estimulada en todos los aspectos de tu vida. Sumate, queremos ser cada vez más. Nuestro anhelo es que todas seamos MIA. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Mabel Mateos y como todos los martes a las 17 horas nos encontramos aquí en Innovadoras, este espacio que hemos creado pensando en vos. Esperamos que les guste nuestra programación de hoy. Vamos a entrevistar a un experimentado de temas políticos con quien vamos a hablar sobre la situación política que se ha creado a partir del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. En su habitual columna para emprendedoras, Alejandrina Rocha nos hablará de aromoterapia. Y finalmente Cristina cerrará el programa hablándonos de los 3 pasos para el cambio. Saludamos a nuestra operadora. Pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 115-628-5068 y al WhatsApp 112-685-8040. También tenemos nuestras redes que son @Instagram MIA Innovadoras y Facebook MIA Innovadoras. Les recordamos que este y todos los programas anteriores pueden encontrarlos en YouTube o en Radio Innovadoras y también en nuestro propio canal de YouTube Mujeres Innovadoras Argentina, donde las invitamos a que se suscriban activando la campanita. Bueno, vamos a hablar un poco de qué pasó esta semana. El 11 de mayo se conmemora la fecha en que la marcha patriótica escrita por Vicente López y Planes con música de Blas Parera fue sancionada como himno nacional por la Asamblea General Constituyente de 1813. El 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermera, que es un día para remarcar la contribución que las enfermeras hacen a nuestras sociedades. Todos los segundos lunes de mayo, y en este caso el 15 de mayo, se celebra el Día Nacional del Actor y de la Actriz, instituido por ley a partir de 1992. Y finalmente, este lunes, 15 de mayo, es una jornada especial para la Argentina y el mundo porque se celebra el Día Internacional de las Familias 2023, fecha que fue establecida por Naciones Unidas en 1993, una fecha establecida para pasarla junto a nuestros seres queridos. Y un poco para remarcar que las familias pueden tener distintas constituciones. Bueno, después de esto, agradezco a los auspicios que hacen posible este programa. Siga la Vaca. Casi 30 años de experiencia utilizando las mejores materias primas del mercado. Encontrala en sus locales habituales y ahora también en Siga la Vaca Express, Monroe 1802, donde sugerimos el combo para compartir para 2. Delivery y takeaway al 4781-7882. En Instagram @Siga la Vaca Express _ Centurión, empresa de viajes temáticos y culturales. Visita su web www.centurionbyfiden.com.ar. Alejandrina Rocha, consultora independiente, dirige y desarrolla equipos de venta directa. Es directora de productos naturales de empresa de aromaterapia de origen suizo. Seguila en @Alejandrina Rocha Bienestar. Nagaiki, un espacio donde gestionar tus emociones y alcanzar la armonía. En Instagram @respiranagaiki.
25 más o menos cortamos. Sí. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta acá con nuestro invitado Horacio Acuña, que es un experto en temas, No tanto. en temas legislativos, ¿no? Trabaja en el Congreso desde 1984 y es asesor de la diputada Carla Carrizo. Además es docente de la carrera de formación política. Ya lo conocen porque estuvo otras veces acá con nosotros. Bueno, lo convoqué porque me encanta hablar con él de los temas que pasan en la actualidad. Y el tema que más me preocupa es este de la Corte, porque siempre tenemos una guerra así con la Corte, entre el gobierno y la Corte. Entonces, Bueno, a ver, contanos podemos qué pasa. arrancar yo voy a arrancar con algo que dijo José Larralde hace mucho tiempo. Cada uno cree en el derecho que menos le perjudique. Claro. Y esto es lo que sucede en este país. Estamos viviendo cada fallo judicial o de la Suprema Corte de Justicia como un partido de fútbol. Gana uno o gana otro. Y esto en realidad no es bueno. ¿Por qué? Porque esto nos habla de que estamos entre dos extremos. Y el extremo no es capaz de gobernar. El extremo es capaz de ganar elecciones, pero gobernar es muy difícil para un extremo. Sea extrema izquierda, sea extrema derecha. Entonces, este tránsito que estamos pasando hoy con los cuestionamientos a la Corte, nacen desde mucho tiempo atrás. A ver, venimos en un gobierno que anteriormente, en su anterior mandato, en los 12 años, modificó 3 veces la composición del Consejo de la Magistratura, a como las mayorías le iban conviniendo. Pero tampoco pudo, y esto es hoy, es en estos 4 años, poner al 5º miembro de la Corte, Porque no tiene. cuando renunció la ministra de la Corte, ni tampoco pudo poner al procurador. O sea, el Claro. procurador interino Casal sigue hace 4 años porque no pudieron ponerse de acuerdo ellos para proponer un nuevo procurador, que estaba entre uno, estaba entre otro, que uno quería uno, que uno quería otro. Entonces, no se asustan cuando la Corte hace un fallo político. La Corte es un poder político establecido por la Constitución. La Constitución divide el poder en 3. Los americanos decían, que eran masones, decían que el poder para uno solo era mucho. O sea, el vicio que genera el poder en sí, el ejercicio del poder para uno solo, es muy arbitrario. Entonces dividieron el poder en 3. Cuando se divide ese poder en 3, cada poder controla al otro. Digamos, la Suprema Corte de Justicia hace un control de constitucionalidad. Claro. Entonces, a partir de fallos de la Organización Interamericana, fallos internacionales, cosas que vienen sucediendo, hablan contra las dictaduras. La dictadura, ¿cuál es la característica? La no alternancia de la dictadura. Sí, la no división de poderes. La división de poderes y la no alternancia. Bueno, nosotros bregamos por una alternancia. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un ejercicio intelectual. El que quiera hacerlo lo puede hacer. Busca el discurso del general Juan Domingo Perón en la apertura de la Asamblea Ordinaria de 1948 y después puede buscar el de 1949. Cuando Perón argumenta por qué no a la reelección por estos vicios del poder, en 1948, y después en 1949 habla de su propia reelección y la necesidad de su reelección. En un año cambió mucho. Bueno, esto es lo que las crisis que nosotros tenemos. Yo puedo hablar desde la historia, o mi historia, desde 1983 a la fecha. Ni el gobierno de Alfonsín, ni el gobierno de la Rúa, ni el gobierno de Macri tuvieron problema con la Corte. Macri nombró equivocadamente 2 cortesanos o 2 miembros de la Corte por decreto de necesidad de urgencia cuando precisaba un acuerdo del Senado. Sí, pero después... Esos tuvieron, pero después tuvieron el fue... acuerdo del Senado de uno de 60 senadores y otro de 58 senadores. Claro, o sea, por eso tuvieron el acuerdo. Claro, sí, hay un acuerdo. Podemos debatir, si ellos si quieren, la permanencia o la perpetuidad de los miembros de la Corte, que son los únicos miembros perpetuos en estos 3 poderes políticos, en la división de los 3 poderes políticos. Entonces, bueno, eso lo podemos discutir. Sí, ahora, imagínate si hubiera salido la modificación de la Corte que querían un representante de la Corte por cada provincia. No, sería una locura. Bueno, esto es lo que sucede. Bueno, en eso trabajó bien la oposición porque frenó todas estas locuras que tenía el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Ahora, además el tema de la alternancia está en la Constitución Nacional, Sí. ¿no?
Y también en el caso de tanto de San Juan como de Tucumán, está en las constituciones de las provincias. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos algunos sistemas eleccionarios que son perversos. El sistema DONT, que es el que nosotros usamos, no es el mejor de los sistemas. Pero hay algo peor que es la ley de lemas. Bueno. La ley de lemas yo termino no sabiendo a quién voto. Es peor que el colegio electoral. El colegio electoral sale de la Constitución Nacional a partir de 1994. En la modificación del 94 no hay más colegio electoral. Nosotros en el 89 votamos con colegio electoral. Votamos a los que sabían votar. Esto es una discusión de la República Restrictiva de Alberdi y algo más liberal, un poco más liberal que nosotros opinamos. Pero la ley de lemas es algo que no tiene asidero en el siglo XXI. O sea, tenemos sistemas anacrónicos de elección. Ahora, ¿qué posibilidades hay que desde la Constitución Nacional, que no habla de ley de lemas, se pudiera prohibir eso hacia las provincias? ¿Hay alguna posibilidad? No, porque las provincias hay derechos que ceden a la nación y hay derechos que no ceden a la nación. La facultad de la educación no está cedida a la nación, la facultad de la salud no está cedida a la nación y la facultad de sanción interna tampoco está en el pacto constitucional. Esas son reservas que hicieron los gobiernos provinciales en su momento. Entonces, bueno, cada provincia se da su forma electoral. El tema es que cuando uno asocia las provincias, mira el mapa argentino y ve las provincias y ve las provincias más pobres, tienen los peores sistemas electorales. Y son absolutamente feudales. Son absolutamente feudales. Incluso, hasta han aprendido muchos que no tienen que tener sucesión, porque el sucesor lo termina sacando y lo termina borrando de la escena política. El caso de Jaldo con Alperovich y con Mansur en Tucumán. El caso de Formosa. El caso de Formosa fue paradigmático. El vicegobernador iba a haber alternancia entre uno y otro. Cuando llegó el segundo, el primero borrado de la escena. Entonces, bueno, las mieles del poder evidentemente endulzan a los que llegan. Pero bueno, tiene que haber un control de constitucionalidad que esto no suceda. Porque esto termina convirtiendo, como decimos, en más que un feudo. Porque va más allá del feudo. Va más allá hasta lo que decía Perón en 1948, el amañamiento de las elecciones. Hasta eso se llega. Han aparecido en las redes sociales, por suerte hoy tenemos esta ventaja, redes sociales, camiones de caudales por las provincias, bolsones de comida en camionetas oficiales. Estas cosas que no deberían suceder. Nosotros aspiramos a otra cosa, a otra Argentina. Cuando estamos hablando de boleta única electrónica, boleta única de papel, nos enfrentamos a 1000 kilómetros del mismo país con la ley de lemas. Claro. Viste que se inició otro proceso para la Corte que en Formosa, justamente porque el gobierno de Formosa está hace 8 elecciones, creo, ¿no? Sí. 26 años. 26 años. Bueno, el otro día escuché al que inició la demanda que dice que hay fallos de la Corte Interamericana también que prohíben que no haya alternancia en el poder porque eso atenta directamente con la República. Atenta con la democracia. Claro. ¿Vos creés que esto puede llegar a prosperar? Yo creo que sí, porque, ¿quién puede lo más, puede lo menos? No debería haber. Cuando se sanciona una ley, por ejemplo, sancionamos la ley, no sé, de... Cualquier tema, el Código Civil, o el Código Procesal, o el Código de Convivencia. Cada provincia o adhiere a ese Código Nacional o dicta normas en consecuencia. O sea, dicta su propia norma relacionada con ese código, ¿no? Con cualquier ley pasa esto. Son las dos formas de adhesión, de suscribir o adherir a una ley. Entonces, la Constitución también debería ser de esta adhesión porque es un pacto nacional la Constitución. Por eso. O sea, las provincias cedieron parte del poder a la nación para que hiciera determinadas cosas. Entonces, bueno, esto debería ser en esa cesión de derechos
Cuando la Suprema Corte de Justicia, que hace el control de constitucionalidad, dice no podemos más de 2 reelecciones de presidente, entonces deberíamos, ¿no? Claro, y yo por aclaro más que la tengo Constitución local, un término muy irigoyenista que para mí, yo no creo en las reelecciones, yo creo en un periodo de reflexión entre elección y elección. Tampoco estoy de acuerdo con estos que dicen borremos los 2 años de mandato, porque si no borramos los 2 años de mandato, entonces votamos cada 4 años. Los diputados, van a entrar 257 diputados nuevos que no saben lo que es el Parlamento. Muchos ahora, de ellos. en En esta gente que dice borremos las elecciones de medio término. Ah, estoy de acuerdo. Entonces Sí, va a llegar al Parlamento 257 tipos que no tienen ni idea para qué están sentados. claro. Ni tienen experiencia, ni siquiera el Claro. empirismo de haber sido. En cambio, los cambios por mitades... Por mitades permiten eso. ¿El problema cuál es? El cambio por mitad no es el problema es la campaña. No es el tiempo de campaña. Eso es lo que a la gente le molesta. La plata que se gasta en campaña, ¿qué es? Plata nuestra. Porque más allá que una empresa ponga, cada partido cobra por ley electoral por la cantidad de votos que obtuvo. Una cantidad de pesos. Por eso hay muchos sellos Claro. en política. Porque cada partido cobra por la cantidad de votos que obtuvo. Pero volvamos un poco al control de constitucionalidad que decíamos en un principio. La Constitución argentina, en su última parte, dice que tenemos que tener juicio por jurados. ¿No? Bueno, ¿dónde en la Argentina vimos juicio por jurados? Entonces esto nos marca una dicotomía entre el texto de la Constitución y el ejercicio del derecho. Porque la Constitución es una copia de la Constitución americana, y esto viene de Alexis de Tocqueville y Alberdi y la Constitución americana, que Alberdi obviamente lo subyugó. Le gustó mucho esa Constitución, por eso hizo esa Constitución muy parecida a la americana. Con un control distinto, porque la americana tiene un sistema de enmiendas que cuando todos los estados adhieren a la enmienda es reforma constitucional. Acá precisamos una asamblea convocada al efecto para modificar la Constitución. Ahora, cuando ponemos una Constitución sajona con normas del derecho romano, tenemos estos problemas. Si no, sería mucho más fácil estas crisis poder subsanarlas. Pero esto es sintomático. Fíjate que todos no están contra la justicia, están contra determinados jueces. Y cayeron en una trampa, porque ellos enjuiciaron a toda la Suprema Corte de Justicia. Sí. ¿Cómo va eso? Eso me vas a No, contar. eso no va a prosperar, pero porque ahora se dieron cuenta del error que cometieron. Ellos podían haber enjuiciado a cada miembro de la Corte. ¿Por qué? Porque ahora se dieron cuenta que lo más fuerte que tienen es el manejo de la obra social y cómo se manejó la obra social del personal judicial. Entonces un tipo que se sentó y contó, dice que pasaba esto, palabra de uno contra palabra de otro. No sé si está la prueba documental como para sostener eso. Desconozco si eso ha sucedido. Simplemente escuché lo que el tipo decía. Pero no todos los miembros de la Corte están a cargo de la obra social. Claro. Entonces, cayeron en esa trampa. Entonces, porque no pueden volver a juzgarlos de a uno, porque ya jugaron a todos. Entonces, como la misma trampa que cayó Carrió por haber denunciado sistemáticamente a Lorenzetti. Desconozco la causa por qué lo denunció, pero quedó entrampada en el juicio de la Corte con el kirchnerismo enjuiciando a Lorenzetti. Entonces, bueno, estas cosas que para mí es tejer la soga con la que después nos vamos a ahorcar. Tenemos que ser muy cautos en mirar para adelante y tratar de ver qué es lo que va sucediendo. Claro. Bien. Bueno, ahora hoy lo escuché a Gioja, que justamente habló de lo que vos decías, que en realidad la Constitución Nacional, o sea, que las provincias cedieron el poder a la nación y que entonces no puede tomar esas prerrogativas de control la nación sobre las provincias. Ahí estamos hablando de una interna política, ¿no? Claro. Que uno quiere jubilar al otro y el otro no quiere que lo jubilen. Es una ley de supervivencia, es eso. Pero yo coincido con esas cosas. A ver, cuando tenemos que constituir un país en serio. Cuando hablamos de constituir un país en serio, hablamos de hablar de otro tipo de cosas. No tenemos que discutir estas cosas que son atajos para llegar al poder. Exacto. Es lo que yo te decía, el amañamiento de las elecciones del poder. Cómo tratan de hacer la trampa, de buscar el sistema más perverso, de cómo puedo hacer para que vos tengas menos, para que yo tenga más. Como el Garry Mandra que hizo
Perón en la década del 50 cuando dividió la ciudad de Buenos Aires, para que la oposición no tuviera cargos. Entonces, esas cosas son... Yo soy un demócrata, conceptualmente y filosóficamente soy un demócrata. No suscribo a aquellos que dicen Alberto andate, Alberto tiene que terminar su mandato, y soy el primero que va a defender si lo quieren sacar. Porque querer sacar un presidente es tentar contra la democracia. Entonces yo soy el primero que lo va a defender. No defender a Alberto, sino va a defender la democracia, porque es un sistema de vida. Si bien la democracia no nos solucionó los problemas a los argentinos a partir de 1983, no fue la democracia el problema. El problema fueron los gobernantes, los políticos que no estuvieron a la altura de la circunstancia, no pudieron, no supieron o no quisieron gobernar el país como debían gobernarlo, o administrar el país como debían administrarlo. Porque, vuelvo a volver a Ralde, cuando es de otro lomo el tajo nadie mezquina salmuera. Entonces, cuando es de otro la plata, nadie la cuida. La plata la cuidamos cuando es nuestra, no cuando es de otro. Y esto es lo que pasa en el Estado. Ahora nos enteramos que el PAMI quiere incorporar un montón de agentes que tenía contratados para dejarlo en planta permanente. Entonces seguimos aumentando el Estado, seguimos aumentando el gasto. Cuando decimos que el gasto tiene que cerrarse, seguimos aumentando el gasto. Cuando mandamos a un ministro a negociar con el Fondo Monetario una meta de ajustes, estamos desajustando por otros lados. Entonces, bueno, cuando queremos discutir un país en serio, al margen de la Constitución, o a partir de la Constitución, si queremos, discutir un país distinto, discutir un país federal, discutir un país con economías regionales que son distintas una de las otras, un país con una logística distinta, de que no haya rutas sino autopistas. Yo que transito las rutas argentinas muchas veces, voy a pecar por ahí con ideología, ¿no? Pero en 4 años Macri hizo mucho más que Alberto en 4 o que Cristina en 12, con lo que respecta a autopistas y lo que respecta a aeropuertos. Me pasa a mí que veo el bypass de Chacabuco cuando voy para Junín, que lo arrancó Macri y todavía no está terminado en 4 años. Y con gente trabajando. Y lo mirás y dices, falta mucho para esto, falta mucho. Sí, en ese bueno, momento se habían hecho las rutas. Es cierto, es cierto. Bueno, así que ¿cómo te parece que va a seguir esto de las elecciones? Porque Tucumán aceptó y ya se normaliza. Exactamente. Pero San Juan sigue con conflictos. San Juan sigue con conflicto. Mira, lo peor que le puede pasar a un político es ser mal tiempista. Y Uñac creo que fue mal tiempista político. Uñac era un tipo que el kirchnerismo podía haberlo utilizado como un candidato presidencial, pero podía haber sido senador y tener una buena voz, o estar bien parado, podía haber sido legislador, pero volver a ser gobernador. Conozco San Juan, he ido con Julia a San Juan, y puedo hablar por ahí un poco más, con un poco más de conocimiento, pero la apetencia política lo termina derrotando, porque no creo que la Corte le dio 5 días para contestar, no sé qué contestó Uñac. Sí sé que el domingo de elecciones la gente que estaba haciendo campaña, cosa que no se puede hacer, pero porque eso no lo puede controlar la Suprema Corte, pero no creo que pueda hacer. Y en esto hay una falla en el sistema. ¿Cuál es? Que no hay un sucesor. Bueno, Vos fijate que cuando se modificó hace unos días la Constitución de Jujuy, no se planteó la reelección. Morales no es reelecto. No, para nada. Hay otra persona que está como candidato a gobernador. Claro, y cuando hablabas de San Juan, sabés que me acordaba, porque son vecinos de Mendoza, y vos fíjate lo que es una provincia que respeta las constituciones y las normas democráticas, cómo prospera Mendoza. Mendoza no tiene reelección. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces creo que ahí están jugando, en cambio, la de al lado, que quizás tengan riquezas parecidas, están en un nivel de pobreza muy diferente. Sí. Entonces también un poco las palabras como decía Alfonsín, con la democracia se come, se cura y se educa. Digamos que con la democracia se pueden constituir gobiernos mucho más prósperos. Sí, pero yo creo que viene una buena época para eso. Porque el peronismo necesita subsistencia y nosotros necesitamos cambiar muchas cosas. Entonces es una época de negociaciones, porque la política
Es una negociación constante y son siempre concesiones. Ni vos, cuando te sentás conmigo, vas por lo máximo, ni yo voy por lo máximo. Vamos por el mínimo común denominador, vamos por el Por acuerdo. lo que por lo tenemos que de podamos común, acordar. claro, Bueno, claro. Esto es la política que hace 15 años que no se está haciendo. Por eso yo estoy en contra de la grieta. La grieta no permite ningún tipo de negociación política. ¿Por qué? Porque anula al otro. Y si la política no es la percepción del otro, la política fracasó. Fracasar, claro. Bueno, muy bien. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes como por siempre. invitarme. No, por favor, gracias a ayudarnos a pensar un poquito. No hay Gracias. problema. Bueno, ahora vamos a los auspicios. Ya Ella se lo ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandrina Rocha, soy consultora y líder de productos Just en Argentina. Just es una marca de origen suizo, tiene 95 años en el mercado y 35 años en nuestro país. Acá contamos con una planta propia y hoy voy a contarles de la parte del producto. Hasta ahora hablamos sobre el emprendimiento y cómo llevar ese producto hacia nuestros clientes, y en este caso me gustaría contarles y compartirles información sobre la aromaterapia, sobre los productos también para aprender la diferencia, ¿no?, de los aceites esenciales y poder ustedes también tener formas de utilizar aquel aceite esencial o bien identificar alguna necesidad, ¿sí?, y una forma de uso muy simple. Voy a compartirles una presentación, hoy cortita, para hacer una introducción, ¿sí? Decimos que la aromaterapia de Just tiene aceites esenciales 100% puros y calidad farmacéutica. ¿Qué significa esto? Que cada gota de aceite esencial contiene una tremenda carga de energía vegetal y altísima concentración. Esto hace que uno no pueda utilizarlos de forma directa en el cuerpo. Vamos luego a ver distintas formas de vehiculizar estos aceites esenciales. Pero me gustaría contarles, ¿sí?, acerca de qué significa que sea calidad farmacéutica. Esto, ¿sí?, tiene parámetros evaluados, ¿sí?, como densidad, el índice de refracción y fundamentalmente un análisis cromatográfico que vendría a ser la huella digital de cada elemento de aceite esencial. Esto hace que la calidad farmacéutica sea un diferencial para los aceites esenciales de Just. Y acá me detengo porque a veces comparamos aceites que podemos llegar a comprar y no se trata de comparar precios, sino de entender un poco la calidad y cómo funciona. Para que un aceite esencial haga el efecto de esa planta en nosotros, tiene que tener la planta, el extracto de esa planta y la pureza. Y la calidad farmacéutica asegura que además pueda ser utilizado en nosotros, en el ser humano. Así que eso es principalmente una de las diferencias a saber. Ahora bien, ¿de qué se trata entonces la aromaterapia? Decimos que es el arte de generar buenos momentos, y acá me detengo sin hacer demasiada teoría. Cuando llego a un lugar, instantáneamente me agrada o me desagrada posiblemente el aroma o el olor, o me lleve a algún recuerdo positivo o negativo. Así de efectivo, así tenemos nuestra memoria del olfato, y esto surge sin saberlo, sin buscarlo, ¿sí? Surge. Y esto hace entonces que cuando yo me expongo a un aceite esencial que me genera bienestar, que me da placer, que me genera energía, alegría, o bien me ayuda a relajar, esto entonces me ayude de forma muy natural y directa a estar mejor. Se trata del arte de generar buenos momentos. Entonces entendemos que es una terapia, ¿sí?, una opción natural para poder buscar estar mejor, ¿sí? Esto es lo que brinda Just, bienestar, estar bien. Ahora, ¿cómo funciona? Si yo no sé nada de aceites esenciales, como era mi caso cuando empecé en Just, me enseñaron, justamente tenemos todo este material disponible y capacitaciones para poder desarrollar esto, poder contarle
el material que ya diseñaron los farmacéuticos y los galenos en JUS, y ahí poder contar entonces por qué estos aceites nos van a hacer bien. Es instantáneo, cuando yo huelo, llega directamente a mi cerebro, a la parte donde se centran las emociones, ¿sí? Entonces, primero pasa por un bulbo olfativo y de ahí directamente a nuestro centro de control de emociones, que es nuestro sistema límbico. Ahí genera entonces, ¿sí?, un pensamiento consciente. Yo ya estoy recordando instantáneamente, no hay un filtro. Me acuerdo de ese aceite, me acuerdo de esa situación incluso, de mi infancia, de alguna situación familiar o personal. Y entonces ahí genera la respuesta emocional. Por eso decimos que uno de los bienestar que buscamos a través de la aromaterapia, y tan utilizado y tan hoy buscado, es el bienestar emocional. Es buscar estar bien a partir de generarme momentos de bienestar. Con un aceite que me recuerda, que me calma, poder dormir bien de noche, poder relajar, ¿sí?, atender el estrés, atender el cansancio. Y también a través de la piel podemos tener el beneficio de estos aceites esenciales, porque también hay un bienestar físico y un bienestar dermocosmético. En detalle vamos a hablar en otras ediciones. Hoy quiero contarles un poquitito acerca de la general de la aromaterapia y de la marca Swishus, que es la que represento. Así que vamos a ver un poquitito distintas maneras de utilizar un aceite esencial. Lo más directo y lo que más conocido quizás son los hornitos o difusores. Hoy son eléctricos, tienen conexión con puerto USB, o sea que se enchufan como utilizamos el celular. Y esto, por ejemplo, acá les muestro uno, genera el humito, ¿sí? A veces tienen lucecitas, son muy lindos, los chicos les encanta, y dentro pongo agua y pongo el aceite esencial. Esto es muy simple entonces de generar en un ambiente un bienestar. Puede ser bienestar físico, pongo eucalipto, puedo poner un limón, ¿sí?, para limpiar, para respirar mejor, o bien algún otro tipo de aceite. ¿De qué otra manera? Decimos cosas muy, muy sencillas. A veces un pañuelo y lo vuelo. A veces, por ejemplo, los chicos usan mucho una gotita, ponemos en un juguete, en un peluche, en algo que el bebé, el niño, se acueste y respire directamente utilizando y haciendo aromaterapia. Se usa muchísimo en masajes, ¿sí? Ahí un masajista lo va a vehiculizar con distintos productos. ¿Por qué? Porque el aceite esencial no se coloca directamente puro en la piel, ¿sí?, salvo algunas excepciones que después iremos contándoles en otro momento. Algo muy cotidiano, empieza el frío, empieza la congestión, bueno, tener un aceite de eucalipto a mano, cacerola como hacían las abuelas, o bien microondas quizá hoy con un bowl, aceite, unas 2 gotitas y agua hirviendo, bien caliente. Respiro. Esto llega rápido y me genera ese bienestar, ese poder respirar mejor. Cosas así de sencillas. Dejo de tener esa congestión, dejo de sentirme mal y puedo enfrentar mi día, mis actividades normalmente. Después en los pies tenemos terminaciones nerviosas y conexión con los distintos sistemas, ejemplo respiratorio, entonces hacemos un masajito planta de pies y logramos también a través de la planta de los pies ese bienestar. Lo más directo a veces, la menta, agua fría para bajar la temperatura, una compresa es efectiva, ¿sí?, va a lograr un alivio en el momento. Después podemos algunos aceites colocarlos directamente o utilizar, Just tiene ciertos vehiculares, productos que sin aroma se le mezcla y logramos entonces desparramar ese aceite esencial en la piel, en el cuerpo, en una zona mayor. ¿Bien? Y tenemos también algunos aceites esenciales que nos permite en la cavidad bucal hacer un buche y tener, por ejemplo, alivio para aftas, para llagas, para el mal aliento. Bien, fíjense lo amplia que es la aromaterapia, la cantidad de usos que uno le puede dar a un mismo aceite. De todo esto vamos a seguir hablando en otras ediciones y me gustaría contarles qué es lo que nos hace únicos, por qué nosotros podemos contarle y decirle a nuestros clientes con seguridad que ese aceite esencial que están llevando les va a hacer ese beneficio que están buscando. Los cultivos son orgánicos, ¿sí? Tienen plantaciones específicas en distintos lugares del mundo. Estos aceites esenciales a granel llegan a Argentina
Acá, por supuesto, se envasa, se termina el producto y se provee al resto de Latinoamérica y Estados Unidos. Y la planta, lógicamente, local. Decíamos la calidad farmacéutica que explicamos, cómo funcionan los aceites esenciales, también lo hablamos. Sepan que en Argentina esto se aclara, JUS es cruelty free, o sea, no testean animales, y en Suiza, por supuesto, esto es ley, ¿sí? Entonces, allá ni se aclara, acá es un valor agregado. El mercado realmente cada vez acepta y busca productos elaborados de una manera sustentable y de una manera cuidada, sin dañar ni el medio ambiente ni los animales. Así que bueno, nos queda la próxima columna, vamos a seguir hablando en Mía Innovadoras, espero que les haya interesado el tema y los espero en una siguiente edición. Que tengan linda tarde. Muy buena la columna, ¿eh? Ahora sí nos vamos a meter en el tema de aromaterapia, que la estuvimos esperando, ¿no? Finalmente. Bueno, buenísimo, buenísimo. Gracias, Alejandrina. Bueno, vamos a la agenda. Me hizo acordar Cristina, y tiene razón, que se dieron cuenta que Cristina está hoy, ¿no? Sí, hoy estoy, hoy está. Me hizo acordar de dar unas palabras respecto a la Feria del Libro, ¿no? Sí. El éxito que tuvo, la cantidad de gente que concurrió, la cantidad de presentaciones de libros que hubo, ¿no? Y además la que gastó la gente. Sí. Que parece impensado en un país como este que la gente todavía piense en gastar plata en libros cuando estamos tan mal. Y que están muy caros todos los libros. Bueno, ¿no? ahí había una serie de ofertas. Obviamente. Todos los días, pero mucho interés ha tenido, sí. Sí. Fue sorprendente. La verdad que sí. Así que, bueno, está bueno recordar que fue un éxito y que es muy positivo que en Buenos Aires haya tanto interés por la lectura. Y habla bien de nosotros como sociedad, por lo menos, ¿no? Claro, a pesar de todo, seguimos teniendo estas cosas que hacen que de los argentinos alguna clase diferente, ¿no? Exacto. O por lo menos sí. No quiero decir de los porteños porque si no después nos maltratan. No. El resto del país. No, pero viene gente del resto del país para la Feria del Libro. Claro, también, incluso quizás países limítrofes puede ser que hayan venido. Exacto. Bueno, les recordamos como siempre la puesta de En Carne Viva, dramaturgia y dirección de Mónica Mafía, que es nuestra amiga, que está todos los domingos a las 18 horas en el Camarín de las Musas en Mario Bravo 960. Y también nos hacen llegar esta invitación desde las mujeres universitarias todos los domingos a las todos los primeros domingos de cada mes a las 17:30 se presenta Del Tango a la Lírica en Taconeando, Balcarce 725, y que parece que canta alguien que fue socia de ellas y es algo, parece muy lindo, así que vamos a ver si podemos ir. Bueno, tenemos la charla, como ustedes saben, Mía y EAN tienen una alianza sobre algunos temas, en los temas que la Escuela de Negocios Argentina trabaja para la comunidad. Y en esto tenemos una charla programada, Alianzas para Exportar, que la dictaba Daniel Iglesias y que era hoy y que se va a pasar para el próximo lunes 22 de mayo a las 17 horas. Si alguien quiere... es por Zoom, o sea que le tenemos que darle el ingreso. Cualquiera que se interese nos escribe a nosotras, mujeresinnovadoras.argentinas@gmail.com. Y por otro lado, siguiendo con el tema de la Escuela de Negocios, vamos a hacer una serie de charlas en la Escuela de Negocios, nosotras, Mujeres Innovadoras Argentinas, y que comenzarán el 8 de junio y serán los segundos jueves de cada mes de 16:30 a 18 horas. Volvemos a la presencialidad. Qué lindo, ¿no? Esperemos con ciertas frecuencias. Sí, sí. Exacto.
Bueno, muy bien. No hay más, ¿no? Escuchamos algo de música y volvemos con Cristina ya. Dale. Con las alas del alma desplegadas. Bueno, ahora sí, estamos con Cristina nuevamente. Para quienes no la hayan escuchado o hayan entrado por primera vez, es escritora, divulgadora, facilitadora emocional y analista de diseño humano. Si quieren conocer más sus trabajos, pueden seguirla en @respiranagaiki. Bueno, Cristina, qué bueno que estés hoy con nosotras. Sí, después de 2 jornadas. Sí, la última fue un poco accidentada. La última fue fea. La otra era con estaba aviso. prevista. La otra estaba prevista por cuestiones de vacaciones y mudanzas, pero la última fue fuera de mis ganas, digamos, por todos los disturbios que había acá afuera. Sí. Estamos en una zona bastante álgida, ¿no? Cerca del Ministerio de Acción Social siempre hay actividad acá, pero bueno. Sí. Bueno, ya estamos acá. Estaba igual. interesante porque habíamos estado hablando con Germán. Con Germán de Con Germán de Dio, sí, sobre los cambios. Claro, yo Y quería ahí arrancar por ahí eso, precisamente. surgió el hecho de conectar Sí. las dos charlas. Vos ¿no? hablaste con él sobre que todos podemos cambiar. Exacto. ¿Mm? Y a mí me gustaría, pero no lo vamos a agotar en un día, ir bien a fondo sobre cuáles serían los caminos más indicados para cambiar, pero no los caminos de hacer esto o hacer aquello, sino hacer un panorama más general de las etapas del cambio, partiendo de, bueno, como vos dijiste, yo trato de divulgar lo que no sé y lo que sé lo agrego, lo que es mío lo agrego, pero partiendo de distintas ópticas, ¿no? Desde la óptica no solo psicológica, sino también biológica o de otras escuelas o de las neurociencias, como para saber, a ver, cómo podemos orientarnos a eso de que todos podemos cambiar y cómo hacemos, cómo lo hacemos, ¿verdad? O sea que la invitación a partir de hoy, y creo que va a ser en sucesivas oportunidades, porque vamos a dividirla, va a ser hablar de cambios existenciales. Entonces la primera pregunta que podemos hacernos es, ¿y yo por qué querría cambiar? Si yo le digo a alguien, cambia algo, y bueno, ¿por qué lo querría cambiar? Ya desde ahí tenemos distintas respuestas. Si se lo preguntamos a alguien de la escuela del mindfulness, nos diría que hay que cambiar para vivir con conciencia plena. Si se lo preguntamos a los neurocientíficos, nos van a decir que va a ser para vivir integrando todas las manifestaciones de nuestra inteligencia, porque ya hace unas cuantas décadas que se sabe que que hay por lo menos 6, 7 y cada vez más clases de inteligencia, de las cuales Ahora está la inteligencia artificial. Así es, pero esa no es nuestra, esa es de afuera, lamentable. Esa nos va a ganar a todas las nuestras, ¿no? Pero en realidad el tema es que, ¿por qué es importante esto? Porque si no las integramos, y la verdad es que los occidentales no estamos muy acostumbrados a integrarlas, vivimos generalmente en función de una sola inteligencia que es la mental. Entonces, bueno, ellos nos dirían eso. Si vamos a la escuela de la bioneuroemoción, que es Andy Corbera, nos va a decir que tenemos él es más drástico, tenemos la obligación de cambiar, porque tenemos que responsabilizarnos por nuestro bienestar. Y finalmente el diseño humano, que eso sí es de lo que yo más puedo hablar, nos va a decir que en realidad todas las personas, cada una de las personas, es única e irrepetible porque nace con una genética primordial que le es propia y que no la comparte con nadie. Entonces, es preciso conocer esa genética y después de conocerla, respetarla para poder vivir en armonía y en nuestra propia unicidad. Es decir, que en definitiva se trata siempre, si juntamos todo eso, ¿de qué se trata cambiar? Para vivir plenamente, claro. Para vivir, la verdad, plenamente. ¿Cómo se logra vivir plenamente? Bueno, los psicólogos... Sí, ese sería como el objetivo, claro, ¿no? Ese sería el principal objetivo, vivir, o sea, cada uno lo explica de distinta manera, pero es ese.
la psicología hace muchísimos años ya que nos dice que se logra vivir plenamente cuando vivimos con conciencia emocional. Pero bueno, esa es la visión que después vamos a desarrollar desde el punto de vista psicológico. Pero después también se incorporó la visión de la biología, porque antes era todo una cuestión del mundo de arriba, como digo yo, pero ahora vamos al mundo más material. La biología hasta el siglo pasado era una biología celular. La célula era el centro de la biología y por lo tanto se creía que toda la información de nuestras células estaba en el núcleo. Como el núcleo no se puede modificar, no había nada que se pudiera modificar. Sin embargo, este siglo último, el siglo XX, no el que vivimos ahora, nos ha demostrado que el determinismo celular, que de eso se trataba, no existe. Porque en realidad las células de cada persona cambian en su expresión no porque se impacte en el núcleo, que eso seguramente no se puede modificar, sino a través de la membrana. Toda la información que reciben las células del ser humano es a través de las membranas. Claro. Entonces, a través de esa membrana le llega toda la información de afuera. Todo eso impacta en la membrana y entonces ahí, aunque se le sacáramos el núcleo de la célula sigue viviendo y sigue cambiando con la información del medio. O sea que dicho de una forma más sencilla, nuestros genes se modifican en función de la información que reciben. Todas las energías que nos rodean nos impactan, nos conmueven y nos modifican. Esa es la última, digamos, expresión de la biología. Otro aporte de este siglo pasado es, y lo digo con los deditos para que, por alguna razón, la psico-neuro-inmuno-endocrinología. ¿Por qué? Porque es una ciencia que estudia esos 4 sistemas en forma conjunta, demostrando que están entrelazados entre sí, de tal manera que forman un circuito y cualquier patología que nosotros expresemos primordialmente en alguno de esos circuitos, en el psicológico, en el de la inmunidad, en el endocrinológico, cualquiera de esos afecta a todo el conjunto. O sea, nunca podemos aislar, como se pensaba antes en la medicina, que aislábamos algo. No, claro. Ahora la manifestación es global. Entonces, ahora con este último complemento y la neurociencia hoy día, con el estudio del cerebro, que está a full y en todas sus manifestaciones, ha seguido corroborando estos fenómenos, por lo cual podríamos llegar a concluir que para todo el espectro de la ciencia no hay vida sana ni plena si no incorporamos el campo emocional. Claro. Eso siempre. De manera que repitamos el concepto de la psicología, vivir plenamente es vivir con conciencia emocional. Todos hemos escuchado en televisión alguna vez hablar, es que es encantador, al doctor López Rossetti, sí. Y es que él dice siempre, somos seres emocionales que piensan. Claro, sí. ¿No? Bueno, es lo mismo. Claro. Y Facundo Manes ha dicho muchas veces, hoy sabemos que se puede cambiar la manera en que pensamos cambiando la manera en que sentimos. Y eso que es un neurólogo. Claro. O sea que sí, pero acá se dedica mucho claro, al tema de... Porque claro. en este momento todo lo que sean las neurociencias está abocado con gran énfasis a tratar de resolver esto de la cuestión de las emociones y cómo están en el cerebro, con algunos éxitos, pero todavía con mucho por hacer. Es decir, entonces, que para vivir plenamente tenemos que incorporar las emociones. ¿Y cómo lo hacemos? Ese es el tema. ¿Cómo podemos hacer para vivir nuestra vida emocional tal como nos piden los psicólogos? Observando un mecanismo sano de 3 pasos que tienen que ser cumplidos en ese orden, no se los puede cambiar, que serían sentir, pensar y hacer. Eso sería el espectro completo. El primer paso es sentir. Sentir significa nada más y nada menos que ponernos en contacto con nuestras emociones, reconocerlas, respetarlas, identificar nuestros sentimientos para poder analizarlos, poder ponerlos en palabras, poder accionar. Y esto no es fácil, porque esto sí es puro diseño humano.
las emociones necesitan tiempo, nos piden tiempo para ampliarse en todo su espectro, y en realidad salen perdiendo siempre, porque mientras las emociones necesitan tiempo, los pensamientos son instantáneos. Entonces, ¿qué hacemos todos? Recurrimos rápido a un pensamiento. Y ahí no controlamos la emoción. Claro, y la emoción no tiene tiempo de manifestarse. Nuestra ansiedad hace que recorramos a la mente, y entonces la mayoría de los casos, a ver, si recurriéramos a la mente y la mente se pusiera sesudamente, pero no, generalmente lo que hacemos es tomar decisiones automáticas, tomar lo que se llaman atajos mentales. O sea, recurrir a alguna experiencia, a un supuesto, a una hipótesis, engancharla con lo que nos pasa, se dispara en ese momento y ahí nos brinda la solución. Pero ignoramos nuestras emociones, en ese caso. Entonces, todo esto es lo que tenemos que evitar, porque si no el proceso de sentir, que dijimos que es tan fundamental, lo estamos ignorando por completo. Y en realidad tengo que saber lo que me pasa, porque si yo lo sé, voy a poder registrar con más agudeza qué es lo que quiero cambiar. Si yo sé lo que me pasa, bueno, va a haber algo donde voy a poner el foco y voy a decir, sí, esto es lo que no me gusta, esto lo cambio. Entonces, si no le damos lugar a que eso pase, va a ser imposible. Yo tengo una teoría que es traducir este mecanismo de 3 pasos de sentir, pensar y hacer en un mecanismo psicológico sano también, que sería querer, saber y accionar con sentido. O sea, los 3 pasos serían esos: querer, saber y accionar. Entonces, en sucesivos encuentros que tengamos aquí contigo, a mí me gustaría explicar cada una de estas 3 partes. Bueno. Podríamos empezar, si tenemos algo de tiempo todavía, con el primero, que sería querer. Porque el primer paso... Muy poquito. El primer paso para la voluntad de cambiar es querer cambiar. Querer. Tener la voluntad de cambiar. Y eso es el resultado de un proceso individual, interno, en el cual me tengo que conectar con lo que siento y tomar la decisión. Y la próxima vez vamos a ver cómo hacerlo, porque en realidad es un proceso absolutamente interno. Yo puedo ir 20 años al psicólogo, me puede demostrar lo que está mal y cuál es el mecanismo que me está molestando. Pueden mis amigos decirme todo el día, vos tendrías que cambiar tal cosa porque está mal. Pero en realidad, hasta que yo lo decida, nunca lo vas a cambiar. Nunca lo voy a hacer. Así que la próxima vez hablaremos del primer paso para el cambio, que sería el querer, la voluntad de querer. Bueno, muy bien, gracias Cristina. No es muy nada. interesante. Todos tenemos algo que cambiar. Ya lo creo, pero como dijo el otro día Germán, él mismo lo dijo, ¿te acordás que en un momento dijo que no me acuerdo cuál era la estadística, pero en realidad de todas las personas que uno querría ayudar, hay muy poca la cantidad que lo logran. que lo logran. Bueno, muy bien, creo que ya estamos terminando, ¿no es cierto? Entonces me despido, hasta el próximo martes a las 17 horas, las espero. Muchas gracias por estar ahí. Le agradecemos a nuestra operadora Tere Mármol por habernos acompañado, a todas nuestras colaboradoras, a Cristina obviamente, a nuestra columnista Alejandrina Rocha y a nuestro invitado Horacio Acuña. Y especialmente a todas nuestras seguidoras. Recordemos que estos programas los pueden volver a ver en YouTube, Mujeres Innovadoras, o también en YouTube, On Radio Innovadoras. Hasta la próxima. Gracias. Yes, I'm wise, but it's wisdom born of pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong. I am invincible. I am You can bend but never break me, 'cause it only serves to make me more determined to achieve my final goal. And I come back even stronger, not a novice any longer, 'cause you deepened the conviction in my soul. Oh yes, I am wise, but it's wisdom born of pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I have to, I
Este medio está asociado a CADEMAD,